esta patología, recuerden, es la patología de esófago más frecuente. Es la patología de esófago más frecuente. Si comenzamos con la definición, podemos decir que hay un reflujo fisiológico. Ojo, puede haber un reflujo fisiológico cuando estamos ingiriendo alimentos. Entonces, cuando hablamos de enfermedad de reflujo, cuando ya se torna en una condición patológica, es decir, empieza a aparecer signos y síntomas, ¿correcto? O sea, manifestaciones clínicas de la enfermedad de reflujo. O ya empieza a producir lesiones inflamatorias en la mucosa del esófago, ¿no? Lo más frecuente, la esofagitis. Entonces, cuando ya ese reflujo empieza a producir clínica o empieza a producir lesiones inflamatorias, ahí ya estamos frente a una enfermedad de reflujo gastroesofágico, que como les comenté, es la patología de esófago más frecuente, ¿correcto? Muy bien. Y eso es básicamente porque se produce un desbalance entre los mecanismos que regulan ese reflujo, que ya los vamos a ver, ¿correcto? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los factores de riesgo lo podemos clasificar de diferentes tipos. Los demográficos es igual la afectación tanto en mujeres como en varón. Es más a predominio en adultos, conforme avanzamos en la edad, ese esfínter esofágico inferior se torna más incompetente. También es más frecuente en pacientes de etnia caucásica. En cuanto a los factores sociales, el estrés, el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, cafeína, condicionan a una relajación del esfínter esofágico inferior y eso condiciona la enfermedad de reflujo. Y la dieta, muy importante. Los pacientes con obesidad tienen más riesgo de enfermedad de reflujo. Los pacientes que consumen alimentos ricos en grasa, en azúcares simples, ¿correcto? Entonces, ¿por qué? Porque la grasa, los azúcares simples, donde están los dulces, ¿no? Los postres, pues el chocolate, ¿no? Todo lo que es delicioso, ¿no? Lamentablemente. Grasas, azúcares simples, relajan el esfínter esofágico inferior, acuérdense. Y eso condiciona reflujo. Entonces, todos estos factores se involucran, ¿no? Para aumentar la enfermedad de reflujo. ¿Que se produce por qué motivo? ¿Cuál es la patogenia? El principal mecanismo es la incompetencia del esfínter esofágico inferior, doctores. El esfínter va a presentar relajaciones transitorias, ¿ya? Durante la deglución. Entonces, esas relajaciones, producto de un esfínter incompetente, hace que el contenido del estómago pase hacia el esófago, ¿correcto? Pase hacia el esófago, produciendo el típico reflujo ácido. Porque ¿qué contiene el estómago? El estómago contiene ácido, contiene pepsina, y eso va a dañar la mucosa del esófago. Lo va a inflamar, va a producir síntomas. Hay mecanismos de aclaramiento, ¿correcto? La salivación, que tiene pH alcalino, el peristaltismo del esófago, el mismo esfínter esofágico, que tiene una presión, una tonicidad, ¿no? Adecuada. Entonces, esos mecanismos de aclaramiento nos defienden contra el reflujo, pero se presenta ya un desbalance, ¿no? El factor agresivo, que es el ácido, la pepsina, va a ser mayor hacia los factores de aclaramiento, ¿ya? Y eso es por una diferencia de presiones, porque la presión intragástrica va a ser mayor que la presión del esófago. Es por eso que se va a dar ese reflujo ácido, ¿no? Ácido. Muy bien. Muy raro es el reflujo alcalino, es menos frecuente, pero puede haber. Pero doctor, ¿cómo es el reflujo alcalino? El reflujo es de ácidos biliares, cuando viene ya contenido desde la parte posterior al estómago. O sea, los ácidos biliares, secreción de bilis, eso también puede llegar hasta la mucosa del esófago. Pues hay dos tipos de reflujo. El ácido, que es el más frecuente, ¿no? Ácido pepsina, y el alcalino por sales biliares, ¿ya? Entonces, ese es el principal mecanismo, incompetencia del esfínter esofágico inferior, ¿ya? Que muchas veces se produce por ciertos factores, como la presión del esfínter es muy baja, ¿no? Su tono es menos de, en este caso, 10, 8 milímetros de mercurio. Su segmento es corto, menos de 2 centímetros.
Entonces, un esfínter hipotónico, un esfínter corto, hace que el esfínter se vuelva incompetente, condicionando reflujo. Ahora, hay un factor anatómico que suelen preguntarles y les dicen, ¿qué factor anatómico condiciona la enfermedad de reflujo? Y la respuesta es la hernia del hiato esofágico. ¿Qué tipo? El 1, que es la hernia por deslizamiento, ¿ya? Porque el tipo 2, llamado paraesofágico, recuerden que se asocia a vólvulo gástrico, ¿ya? Que es una emergencia quirúrgica. En cambio, la que condiciona reflujo es la hernia del hiato tipo 1, por deslizamiento. Esa es la que condiciona la enfermedad de reflujo. Ese es el factor anatómico, entonces, que condiciona la enfermedad de reflujo. En cuanto al diagnóstico, recordemos que vamos a tener una clínica típica en la enfermedad de reflujo, ¿correcto? Una clínica típica, pero el paciente tiene síntomas, ¿no es cierto?, de la enfermedad de reflujo, tiene bastante clínica, pero si yo le hago una endoscopía, doctores, no voy a encontrar ninguna inflamación. Entonces, eso es lo más frecuente y eso es lo que se conoce con el nombre de enfermedad de reflujo no erosivo, que es hasta en un 60% de los pacientes. El paciente tiene bastante clínica, pero si le hago una endoscopía, la endoscopía sale normal. Entonces, esto es lo más común, que se conoce con el nombre de disociación clínica endoscópica, ¿correcto? Disociación clínica endoscópica. Haciendo una analogía, ¿no? Como en las neumonías atípicas producidas por micoplasma, también vamos a ver la llamada disociación clínica radiográfica, ¿se acuerdan? Entonces acá disociación clínica endoscópica, ¿ya? Y eso es lo más frecuente. El paciente tiene bastante clínica, pero su endoscopía está normal. Entonces el reflujo no erosivo, ¿ya? Hasta un 60%. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero también tenemos esto de acá, que ya en algún momento el paciente ya puede tener lesiones inflamatorias en el esófago. Entonces ya vemos ahí, miren, esa mucosa eritematosa, ¿no?, que es la esofagitis, una principal complicación del reflujo, estenosis, etc. Entonces cuando ya genera lesiones inflamatorias en el esófago, eso se llama reflujo erosivo, que ya es menos frecuente, 35%. O complicado cuando ya tiene otras, ¿no?, complicaciones, valga la redundancia, como estenosis péptica, esófago de Barrett, que es una lesión premaligna, como ya lo vamos a ver, ¿ya? Entonces ahí ya le llamamos reflujo erosivo, cuando genera lesiones inflamatorias. Pero recuerden que lo más común, lo más frecuente, es disociación clínica endoscópica, donde el paciente tiene clínica y no hay nada en la endoscopía, que es el reflujo no erosivo. Muy bien. Vayamos con la clínica esofágica. Entonces, ¿cuál es la clínica típica que me van a decir para sospechar en enfermedad de reflujo? Entonces, la clínica típica es el síntoma más frecuente, pirosis, doctores. Pirosis. Entonces, cuando te dicen pirosis, ya tienes que estar pensando en reflujo, por favor. Ardor retroesternal, ¿no es cierto? Con el consumo de alimentos. Reflujo, ¿ya? Entonces, esa es la pirosis. Regurgitación. La regurgitación es el síntoma más específico. La pirosis es el más frecuente, el más sensible, y la regurgitación es el más específico, ¿correcto? Es diferente. Entonces, pirosis y regurgitación, tengo que pensar en enfermedad de reflujo. Un dolor torácico, ¿no es cierto? Un dolor torácico también nos debe hacer sospechar de reflujo. Doctor, pero el infarto también da dolor torácico, correcto. Entonces, en la angina, el dolor torácico, si ustedes se acuerdan, calma con los nitratos, ¿verdad? Los nitratos son los típicos antianginosos. Entonces, cuando te dicen dolor en el pecho, angina, que calma con los nitratos, angina. Pero, si yo tengo un dolor en el pecho, doctores, y empeora con los nitratos, piensen en enfermedad de reflujo.
porque el nitrato lo que hace es relajar el esfínter y condiciona más reflujo. Entonces, si estabas pensando que era una angina, le das nitratos y empeora el cuadro, no era angina, pues, doctores, era enfermedad de reflujo, ¿ya? Ensayo y error, ¿no? Ya, bueno, entonces ahí está. Muy bien, y también tenemos lo que viene a ser las lesiones ya en la mucosa del esófago. Y acá hablamos ya de complicaciones, ¿no? Entonces, el paciente, ¿qué puede tener? Puede tener odinofagia, dolor a la deglución. Y cuando ya un paciente con reflujo empieza a tener odinofagia, hay que pensar en esofagitis. En esofagitis. ¿Estamos? Cuando tiene odinofagia. Cuando empieza a tener disfagia, es decir, dificultad a la deglución, pensar en estenosis péptica. Entonces ya se ha estenosado, ¿no? Típica complicación de la enfermedad de reflujo. Estenosis péptica, complicación frecuente, ¿ya? Entonces el paciente va a tener, ¿no?, una disfagia mecánica, Muy bien, cuando el paciente tiene hematemesis, hemorragia digestiva, es porque se han formado úlceras producto de ese reflujo ácido. Y cuando el paciente ya tiene datos consuntivos como baja de peso, es un paciente con reflujo crónico que tiene baja de peso, de etnia caucásica, obeso, pensar en esta complicación. ¿Estamos? Esófago de Barrett, que es una metaplasia que va a predisponer al adenocarcinoma de esófago, como vamos a ver. Entonces, estas ya son complicaciones, ¿no? Complicaciones de una enfermedad de reflujo no tratada, que no ha sido vigilada y empieza ya a tener estas complicaciones. Pero ojo, que el paciente también puede venir por clínica extraesofágica. Es lo que conocemos con el nombre de clínica típica, ¿ya? Clínica típica. Entonces, un paciente, por ejemplo, puede venir con historia de tos crónica. Entonces, ese paciente que viene con historia de tos crónica, doctores, ¿no? Entonces, lo primero que piensas es algo pulmonar, pues, ¿no? Descartamos tuberculosis, un sintomático respiratorio, POC, etcétera, ¿no? Entonces, pensamos en entidades pulmonares. Pero haces todo y no encuentras nada en el aparato respiratorio. Entonces, ojo con ello, porque un paciente con tos crónica puede ser producto de una enfermedad de reflujo. Entonces hay que tenerlo en el diagnóstico diferencial, ¿ya? Sobre todo si tiene los factores asociados a reflujo. No es un paciente con obesidad, es un paciente que tiene una mala nutrición a base de grasas, azúcares, fuma, ¿no? Toma alcohol, etcétera, y viene con tos crónica. Entonces hay que orientar también, porque es la clínica atípica más frecuente de reflujo. Clínica atípica más frecuente de reflujo, ¿correcto? La tos crónica. Muy bien. Hay también la laringitis, ¿no es cierto? Producto de ese reflujo, de la regurgitación. Asma, ¿no? Hay broncoespasmo. Y acá hay un círculo vicioso, ¿no? Porque el paciente con reflujo condiciona asma, ¿no es cierto? El reflujo va a condicionar asma. Entonces el paciente con asma, ¿no?, se va a descompensar, se descompensa, ¿ya? Entonces, definitivamente la enfermedad de reflujo, el asma, van a condicionar empeoramiento del cuadro asmático, porque va a generar crisis de broncoespasmo, ¿ya? Crisis de broncoespasmo. Muy bien, la erosión dental también, etcétera. Esta es la famosa clasificación de Montreal. Ya, doctores, clasificación de Montreal. Muy bien. Pero vamos con una complicación. Hemos hablado de esofagitis, estenosis péptica, pero algo importante que tenemos que tener en cuenta es el famoso esófago de Barrett, ¿ya? El esófago de Barrett, doctores, es una metaplasia, porque el epitelio normal del esófago, recuerden, es un epitelio poliestratificado plano,
como lo están viendo en la imagen. Ese es el epitelio normal del esófago. Pero producto del ácido, de reflujo ácido crónico, más de 5 años. Un reflujo crónico, más de 5 años. Paciente con obesidad, paciente de etnia caucásica, paciente fumador, consumo de tabaco, va a tener más riesgo de hacer esófago de Barrett, ¿correcto? ¿Y en qué va a convertirse este epitelio? En un epitelio monoestratificado, cilíndrico intestinal. Entonces miren, producto del reflujo crónico, producto de ese reflujo ácido, se convierte en un epitelio cilíndrico intestinal, monoestratificado. ¿Por qué intestinal? Porque contiene células caliciformes, ¿correcto? Contiene células caliciformes. Entonces hay que tener en cuenta ello. Entonces, cuando un epitelio adulto cambia por otro epitelio, a eso se conoce con el nombre de metaplasia, ¿ya? Entonces, eso hay que tenerlo presente como complicación, como les he dicho, en pacientes con reflujo crónico, con obesidad, etnia caucásica, fumador, que son los factores de riesgo típicos para esófago Barrett. Ahora, se confirma con biopsia. Entonces al paciente hay que hacerle endoscopía y hacemos biopsia del tercio inferior del esófago. Endoscopía más biopsia. Con eso confirmo el esófago Barrett, que es una metaplasia. Pero el patólogo, cuando nos informa la metaplasia, que nos confirme el esófago Barrett, lo que nos tiene que informar es si hay o no displasia, porque eso va a determinar la conducta. La vigilancia o la conducta terapéutica en el paciente. Entonces, cuando nos diagnostican esófago de Barrett, nos tienen que dar el informe completo. No hay displasia, o hay displasia de bajo grado, o hay displasia de alto grado. Porque si solo hay esófago de Barrett y no hay displasia, entonces esto es vigilancia endoscópica cada 3 a 5 años, cuando no hay displasia. Si la displasia es de bajo grado, la vigilancia es cada 6 a 12 meses. Entonces, miren la conducta, ¿no? Que es diferente. O sea, cuando en este caso no hay displasia o hay displasia de bajo grado, el manejo médico tiene que ser intenso con inhibidores de bomba de protones y miren la diferencia en la vigilancia. Si no hay displasias cada 3 a 5 años, si es de bajo grado, cada 6 a 12 meses. Y si es de alto grado, la displasia, entonces ahí sí ya hay que hacer resección de esa parte del esófago. Resección de esa parte del esófago, que puede ser por vía endoscópica o puede ser por cirugía, ¿no? Entonces ahí tenemos dos formas, ¿no? La endoscópica, que es más conservadora, resección endoscópica por ablación, etcétera, o la cirugía, que es como el cáncer, ¿no? Entonces le hacen una esofaguectomía con anastomosis término-terminal. Entonces miren que la conducta es diferente de acuerdo a si hay o no displasia, y eso lo tiene que informar el anatomopatólogo, ¿ya? Muy bien. Entonces eso es importante ver en el esófago de Barrett. ¿Por qué? Porque recuerden que la evolución normal es que la metaplasia se convierte en displasia y la displasia, ¿qué nos va a producir? Adenocarcinoma de esófago. ¿Ya? El esófago de Barrett, doctores, acuérdense, va a producir en su evolución, en su progresión, adenocarcinoma de esófago, en el tercio inferior. Por eso cuando te pregunten en el cáncer de esófago, del tercio inferior, ¿cuál es el tipo histológico más frecuente? Adenocarcinoma. ¿Cuál es el factor de riesgo más importante? Esófago de Barrett. ¿Estamos? Eso no te puedes olvidar. El diagnóstico lo podemos hacer de la enfermedad de reflujo. En la enfermedad de reflujo, el diagnóstico lo podemos hacer con un ensayo terapéutico. ¿Qué quiere decir un ensayo terapéutico? Quiere decir darle inhibidores de bomba de protones por 2 semanas al paciente y si mejora, era una enfermedad de reflujo. Esto generalmente se hace cuando el paciente viene con la clínica típica, ¿no? Entonces viene tu paciente con pirosis y regurgitación. Entonces la clínica típica de reflujo le das de frente su inhibidor de bomba. Pero a veces el paciente viene
con la clínica atípica, refractario al tratamiento. Entonces, en esos casos donde hay duda diagnóstica, porque viene con la clínica atípica, es refractario al tratamiento, etc., hay que utilizar ya la prueba más sensible y específica para el diagnóstico del reflujo. ¿Y cuál es esa prueba? El gold estándar para reflujo ácido, la pHmetría, ¿no es cierto?, de 24 horas. Entonces, la pHmetría de 24 horas es el gold estándar para el diagnóstico de reflujo ácido. Para el reflujo alcalino tenemos la impedanciometría, para el reflujo alcalino, ¿no?, por sales biliares. Y siempre es importante, cuando hay historia de reflujo, descartar problemas motores, ¿ya?, porque eso también puede condicionar a falla terapéutica. Entonces, hay que hacer manometría, que es el estudio para descartar problemas motores. Muy bien, ahí está entonces la pHmetría de 24 horas, que es el gold estándar, la prueba más sensible, más específica para confirmar reflujo. Ahora, si tu paciente se viene con historia de reflujo, viene con síntomas de alarma, ¿cuáles son los síntomas de alarma? Los que nos indican que hay complicaciones. Odinofagia, esofagitis. Disfagia, estenosis péptica. Baja de peso, esófago de Barrett. Hemorragia, úlceras. Entonces, cuando hay estos síntomas de alarma que nos indican complicaciones, hay que hacer endoscopía más biopsia. Endoscopía más biopsia, ¿no es cierto? Entonces, para descartar las complicaciones, hay que hacer endoscopía más biopsia. Muy bien. Sobre todo cuando hay sospecha de complicaciones. Muy bien. Y finalmente el tratamiento. El tratamiento inicial es médico, ¿no? Hay que hacer ciertos cambios en los estilos de vida, ¿no es cierto? Bajar de peso, porque eso baja definitivamente la presión intragástrica, elevar la cabecera, ¿no es cierto? Comidas poco copiosas, fraccionadas, porque eso va a aumentar el reflujo, cenar horas antes de acostarse, ¿no? Porque si uno se acuesta inmediatamente después de comer, de ingerir alimentos, eso aumenta el reflujo, ¿no? Evitar el tabaco, evitar el alcohol, el café, las grasas, los azúcares simples, porque todos esos factores, recuerden que relajan el esfínter esofágico inferior. Muy bien. Y hay que evitar ciertos medicamentos que empeoran el reflujo. ¿Por qué? Porque relajan el esfínter esofágico inferior. Entonces ahí tenemos medicamentos como los calcioantagonistas, los nitratos, los beta-agonistas que se utilizan para el asma, ¿no? Salbutamol, fenoterol, benzodiazepinas, teofilina, etc., ¿no? Por eso les decía que había un círculo vicioso entre reflujo y asma. ¿Por qué? Porque el reflujo genera crisis asmática. Y cuando hay crisis asmática, ¿qué damos? Beta-agonistas. Y los beta-agonistas condicionan más reflujo. Entonces hay un círculo vicioso ahí, ¿no? Entonces acuérdense que estos fármacos que relajan músculo liso, calcioantagonistas, nitratos, beta-agonistas, benzodiazepinas, teofilina, etc., van a relajar el esfínter esofágico inferior, ¿no? Muy bien. La progesterona en el embarazo, por ejemplo. La gestante tiene pirosis normalmente, porque la progesterona relaja el esfínter esofágico inferior. Entonces, todo ello condiciona, ¿no? Entonces, hay que evitar todo ello. Hay que evitar ya estos fármacos porque van a empeorar el cuadro de reflujo. Pero, ¿cuál es el manejo farmacológico? El manejo farmacológico en la enfermedad de reflujo es calmar ese reflujo ácido y eso se hace con inhibidores de bomba de protones, que son los fármacos de elección para las patologías acidopépticas. Cuando te pregunten reflujo, gastritis, úlcera, ¿cuál es el fármaco de elección? Inhibidores de bomba de protones, porque hacen un bloqueo irreversible de la bomba de protón-potasio que está en la célula parietal, acuérdate, la célula parietal del estómago, hacen un bloqueo irreversible, haciendo que se bloquee hasta un 90% de la producción de ácido. Por eso son los más efectivos. Ranitidina es alternativa, porque solo bloquea el 70% de la producción de ácido. La metoclopramida es un fármaco que se utiliza como proquinético. ¿Ya? Recuerden, es un antidopaminérgico, bloquea los receptores de dopamina.
¿ya? Y lo que ayuda como prokinético es también aumentar la contracción del esfínter esofágico inferior. Y eso ayuda a que haya menos reflujo, ¿no? Sobre todo cuando predomina la regurgitación, damos metoclopramida. Cuando predomina la pirosis, omeprazol. Cuando predomina la regurgitación, metoclopramida. ¿Ya? Son los fármacos que se utilizan. Pero los inhibidores de bomba están a la cabeza, ¿no? En el manejo farmacológico. La cirugía es finalmente el tratamiento cuando fracasa el manejo médico o cuando ya tenemos un reflujo complicado. Entonces muchas veces ahí hay que optar por la cirugía, ¿ya? Entonces la cirugía en la enfermedad de reflujo se conoce con el nombre de funduplicatura. Así se llama, funduplicatura. La clásica es la llamada funduplicatura total de Nissen. Funduplicatura total de Nissen. Entonces se hace con el fondo del estómago, se hace un refuerzo en el esfínter esofágico inferior. Y como es por todo el esfínter, se llama así, ¿no? Total de Nissen, 360 grados. Entonces eso es la técnica quirúrgica en la enfermedad de reflujo, ¿ya? Siempre en cuando no haya un problema motor en el esófago. O sea, si la contracción en el esófago está normal, entonces se hace la funduplicatura total. Pero ahora les pongo otro escenario. ¿Qué pasa si la contracción del esófago en este paciente que tiene reflujo, la contracción está alterada? O sea, tiene problema motor asociado. Entonces el esófago no se contrae bien. Y si tú le vas a hacer una funduplicatura total, el paciente ahora va a tener disfagia. Lo curaste del reflujo, ¿no? Porque lo has reforzado con la funduplicatura total. Lo curaste del reflujo. Pero como tenía un problema motor asociado, ahora tiene disfagia. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando tiene problema motor asociado, hacemos la funduplicatura parcial de Belsay, cuando hay problema motor asociado. Por eso, doctores, previo a la cirugía, manometría. Previo a la cirugía hay que hacer manometría. ¿Para qué? Para descartar problema motor asociado al reflujo. Entonces, si la manometría nos sale normal, quiere decir que no hay problema motor, hacemos funduplicatura total de Nissen. Pero si la manometría nos sale alterado, que nos dice que hay un problema motor asociado al reflujo, ya no le puedes hacer total. Tienes que hacerle la funduplicatura parcial de Belsay. De esa manera tienes que razonarlo. Muy bien.